¿Ya? Entonces habíamos visto en la clase anterior cómo había sido la primera forma de organizarse el hombre. Esto es conocido pues como la comunidad primitiva. Vamos a hacer un rápido un recuento de lo que vimos en la clase anterior para seguir, ¿ya? Entonces, en la comunidad primitiva el hombre pues era nómada, vivía en un determinado sector. Una vez que las condiciones del clima, del ambiente, pues eran un poco adversas, empezaba a escasear su alimento, se mudaba, migraba a otra zona geográfica. En esa época el hombre pues vio la necesidad de organización para poder satisfacer sus necesidades básicas. Este primer periodo, conocido como comunidad primitiva, inició en África hace más de 2.5 millones de años. En esta comunidad primitiva no existía la propiedad privada. Todo lo que se recolectaba del campo, todos los animales que se cazaban, todas las actividades agrícolas que se desarrollaban, pues eran distribuidas, realizadas entre todos los miembros que conformaban el clan. Por lo tanto, ahí no había ningún tipo de clases sociales ni explotación del hombre, puesto que todo se realizaba de manera comunitaria. Una vez que el hombre pues ya decide radicarse en un solo lugar y se convierte en sedentario, pues emplea herramientas un poco más especializadas para trabajar la tierra. Ya no usa solamente la piedra, sino que ahora emplea ciertos minerales y metales para fabricar herramientas más especializadas, lo que le permitió a su vez pues generar un excedente. Con mejores herramientas para trabajar la tierra, pues ya podía producir un excedente, y ahí es donde comienza todo, puesto que con este excedente, pues, ¿qué se iba a hacer? El hombre rompe ese vínculo de comunismo primitivo, y aquí nace pues lo que se conoce como la división del trabajo. Hay personas que se dedican a trabajar la tierra, pues que tienen cierta destreza en hacerlo. Otras pues se dedicarán a la cacería de los animales, y con ello pues comienza ya toda una etapa en donde pues hay ese rompimiento, y con ello pues aparece la esclavitud. En la esclavitud, en los que eran los esclavos, ¿quiénes eran los esclavos? Pues los prisioneros de guerra de las guerras de conquista que se realizaban en ese entonces. Eran los que pasaban a ser los esclavos. Y estas personas, los esclavos, pues eran comercializados como objetos. No tenían ningún tipo de derecho, no recibían ninguna remuneración a cabo de su trabajo. Vivían en situaciones realmente deplorables. Por lo tanto, estos esclavos se convierten ahora en estas personas que se dedican a desarrollar todas estas actividades, lo que tiene que ver con el trabajo de la tierra, la cría de los animales y otras actividades propias de la época. La aparición de estos esclavos origina o es la causa de que algunas sociedades pues hayan evidenciado un notable desarrollo, como por ejemplo, habíamos hablado de la antigua Grecia, en donde pues por la cantidad de esclavos que existían y la cantidad mínima de hombres libres, pues, estas personas, las de las clases sociales más altas, pues se dedicaron o destinaron mucho de su tiempo libre para poder dedicarlo al estudio de las ciencias, matemáticas, de la astronomía, de la filosofía, etc. Y de esa manera, pues, gran parte de las leyes, de los preceptos que conocemos hasta el día de hoy, pues, surgieron aquí en la antigua Grecia.
A manera de ejemplo, para poder ver la cantidad de hombres libres, la cantidad de esclavos en comparación a hombres libres que existían en la época, pues se menciona que por cada hombre libre existían alrededor de 4 esclavos. Por lo tanto, era una cantidad sumamente, alta de esclavos por cada hombre libre. Incluso hay una anécdota sobre Séneca. Séneca, que fue un filósofo muy destacado de la época, un hombre muy sabio e inteligente, él advirtió al antiguo Senado que estaba a punto de aprobar un proyecto en donde pues se proponía que los esclavos se vistieran de una manera particular, a manera de uniforme, para poderlos identificar. Pero Séneca se dio cuenta del error que cometerían si se aprobaba esa ley. Por lo tanto, él les hace ver la realidad de que no era conveniente de que estos esclavos supieran en qué cantidad sobrepasaban a los hombres libres. Al estar vestidos con una determinada vestimenta, pues ellos podrían agruparse, ponerse de acuerdo y ocasionar un levantamiento contra estos hombres que los mantenían esclavos, ¿ya? Contra los hombres libres. Entonces, la ley se deroga y pues no se aprueba gracias al aporte que dio Séneca en ese entonces. Y luego de Séneca, pues asimismo hay otros filósofos griegos destacados. Entre ellos, pues habíamos hablado de Hesíodo, que era un autor, un poeta, que en su libro Los trabajos y los días menciona pues las ventajas del trabajo, visto como una forma de alcanzar el éxito, la felicidad. Pues el trabajo pareció no era considerado un castigo, sino que más bien era una forma de que el hombre pues demuestre su verdadero valor y alcance con ello el éxito y la felicidad. Para Hesíodo, que estaba muy relacionado con las actividades agrícolas por su propia experiencia y con la navegación, porque era la profesión de su padre, él menciona en su libro Los trabajos y los días, pues que el trabajo no debe ser visto como castigo, sino como el máximo valor para el hombre común. Eso lo menciona en su texto. También tenemos otro filósofo destacado, Jenofonte. A este filósofo se lo considera como uno de los primeros economistas, dado pues sus grandes aportes, sobre todo a las ciencias administrativas. Jenofonte es uno de los creyentes de que la división del trabajo pues ayuda a las sociedades a alcanzar el desarrollo, dado que a través de la división del trabajo se puede mejorar la calidad y la cantidad de los bienes producidos, puesto que si una persona tiene cierta habilidad o destreza para cultivar la tierra, pues que siga cultivando la tierra. De repente sea muy bueno cultivando la tierra, pero no tiene habilidad para la cría de animales. Por lo tanto, aquel que sea diestro en cría de animales, pues que lo haga. De esa manera, pues se minimizaba recursos, como por ejemplo el tiempo, materia prima, etcétera, que se necesitaba pues para producir estos bienes. Por lo tanto, Jenofonte reconoce en la división del trabajo como aquella herramienta que permite mejorar la calidad y la cantidad, tal como lo menciona el que dice un trabajador con un cargo específico gana experiencia, velocidad y al fin puede idear la manera de mejorar su trabajo. Esto lo dice Jenofonte en su libro El Económico. Pasamos a Aristófanes, que fue un discípulo destacado de la época.
Este filósofo dedicó gran parte de su vida pues a escribir obras literarias en donde describía a la sociedad de la época y asimismo pues criticaba a los líderes y gobernantes de ese entonces. Por lo tanto, en esas obras que él crea, pues, obras de teatro, de las 54 obras que él escribió, solamente 11 llegaron pues a ver la luz, a conocerlas, y una de estas obras es la destacada obra Pluto, haciendo referencia al dios de la riqueza o el dinero. En esa obra, Aristófanes hace una descripción acerca de la mala distribución de la riqueza que había en esa época y que esta era la causa pues, de algunos problemas que surgían en ese entonces. También menciona que una de las probables causas que motivaron a Aristófanes a plasmar en esta obra Pluto esa mala distribución fue dado que en ese tiempo él vivía el crecimiento de las sociedades gracias a los migrantes que provenían de otros poblados más pequeños, aledaños al sector, y que pues vinieron a la antigua Grecia a trabajar y pues con ello se alcanzó ese desarrollo. También Aristófanes se cuestiona la siguiente pregunta sobre si es necesario o si es realmente indispensable que el Estado se encargue de ciertas actividades para que permitan satisfacer las necesidades de las personas. Es necesario que el Estado se encargue de la salud de las personas, de la educación de las personas. Se lo cuestiona Aristófanes. De repente él creía que no era tan conveniente que el Estado asuma todos esos roles, sino que también por parte del sector privado se intervenga y haya un aporte. También se pregunta sobre si los esclavos deberían realizar todo el trabajo que se hacía hasta ese momento. Pasamos a Platón. Platón fue discípulo de Sócrates, maestro de Aristóteles, fue el fundador de la Academia de Atenas, llamada o conocida como el Ateneo. Se dedicó intensamente a la enseñanza. Platón reconoce también los beneficios de la división del trabajo, tal como se lo había propuesto anteriormente. Para Platón, el comercio era necesario, pero siempre y cuando no se lo haga con fines económicos, de crear riqueza, puesto que para él esto del intercambio comercial, visto como una forma de recibir algún rédito o ganancia, pues era sumamente aberrante, que incluso lo condenaba, puesto que no era bien visto, ¿ya? Para que un comerciante se lucre al vender un determinado producto y con ello pues al obtener un excedente, una ganancia, ¿ya? Puesto que el intercambio comercial para Platón era simplemente con la finalidad de poder satisfacer la necesidad. Yo necesito adquirir vestimenta, por lo tanto otra persona necesita adquirir alimentos. Si yo los tenía, los alimentos, y la otra persona tenía la vestimenta, pues intercambiábamos estos productos con la finalidad de satisfacer las necesidades, pero que no se lo haga con el fin de obtener un rendimiento económico por esta actividad. Platón no tomó en cuenta que el comercio sí puede ser beneficioso para las sociedades. De hecho, con el comercio, las naciones, los países pueden alcanzar niveles muy altos de beneficio. Eso no lo consideró Platón.
Ya pasamos a Aristóteles. Aristóteles fue otro filósofo de la antigua Grecia. Para Aristóteles, él dice que de la unión de varias familias surge el Estado. La unión de varias familias, perdón, ya me confundí. El Estado surge de la familia. De la unión de varias familias nace la aldea. Y de la unión de varias aldeas, pues, nace la ciudad. Ya, entonces, esta última, refiriéndonos a la ciudad, surge de la necesidad de satisfacer necesidades no cotidianas, de modo que la finalidad del Estado o el papel que desempeña el Estado, pues, es de garantizar ciertos derechos para que sus ciudadanos puedan vivir una vida plena, vivir bien, llevar una vida feliz y buena. Aristóteles es un defensor de la propiedad privada, ya que él es un fiel creyente que a través de esto, pues, se puede alcanzar la eficiencia económica y la paz social. También considera que para facilitar el intercambio comercial se debe tener una moneda que facilite el mismo, dado que el trueque era una operación un poco compleja, ya que se necesitaba que haya doble coincidencia de los valores y de las necesidades. Por ejemplo, habíamos visto o planteado un ejemplo que si yo tenía, qué sé yo, naranjas y necesito carne, tengo que salir al mercado a buscar a alguien que venda carne y que necesite naranjas. Ya le encontraba, después de tanto buscar, le encontraba. Encontré una persona que vendía carne y que necesitaba naranjas. Ahora, ¿cuántas naranjas yo tendría que darle por una determinada cantidad de carne? Un ejemplo, me lo invento. Yo quiero 3 libras de carne y yo considero que para que me dé las 3 libras de carne yo necesito darle 100 naranjas. La otra persona me dice, yo te doy las 3 libras de carne, pero 100 naranjas es muy poco, no compensa el valor de estas 3 libras de carne. Yo exijo 120 naranjas, pero en cambio, para mí el valor de esa carne estaba compensado con 100 naranjas. Y entonces ahí venía el problema. Tenía que haber esa doble coincidencia del valor y de la necesidad. Por lo tanto, es necesaria una moneda, y eso lo plantea Aristóteles. Por lo tanto, a través de la moneda, se facilitaba ese intercambio, ya que los objetos, los bienes requieren que sean cambiados por algo que tengan el mismo valor. Para Aristóteles, el dinero tiene que ser visto como un medio de pago. Ese es el fin natural del dinero, gastarlo para poder obtener algo al cambio. La acumulación del dinero y que una persona se dedique a prestar dinero a alguien que esté pasando una necesidad y que esa persona me lo devuelva después con un determinado porcentaje de interés, es aberrante para Aristóteles. Eso era una aberración, era mal visto, ya que no era justo para Aristóteles que alguien se beneficie de la necesidad de otra persona. Si la persona necesita dinero, es porque necesita suplir alguna necesidad. Por lo tanto, yo tenía el dinero aquí acumulado, se lo prestaba y la otra persona después de un tiempo pues me devolvía el capital más un determinado porcentaje de interés. Eso era detestable para Aristóteles, ¿ya? El dinero no tenía que convertirse en un medio de acumulación de riqueza, sino que más bien tenía que ser gastado. Esa era su función, intercambio comercial y nada más. El interés que se cobraba por prestar ese dinero, pues, era detestable para Aristóteles, lo condenaba, ya que siempre lo equiparó con la usura, argumentando que un simple medio de pago
no puede ir incrementando su valor al pasar de mano en mano, ya que eso no era natural, no era la finalidad de la moneda del dinero. Aristóteles considera que es necesario el intercambio comercial a través del dinero, pero ese intercambio comercial no tenía que ser usado con fines de acumulación. Pasamos a los hebreos. Habíamos hablado pues que los hebreos se dedicaron a la agricultura. A ver, tengo aquí una pregunta. Ángelo dice, el interés sería dinero que no existe. El interés más bien era visto como un valor adicional, ¿ya? Pero esa no era la naturaleza del dinero. El dinero para Aristóteles, que era como estamos hablando, no se podía reproducir, esa no era la finalidad propia del dinero, no era algo natural, ya el dinero no podía incrementarse, menos aún a través de una necesidad de una persona que estaba buscando el dinero para poder satisfacer alguna necesidad. Por lo tanto, como no era natural eso, no era bien visto, ¿ya? Entonces, el dinero por sí solo no se reproduce, como cuando uno arroja una semilla a la tierra y esta, pues, se desarrolla, sale el fruto y este fruto, a su vez, pues, me permite seguir obteniendo más frutos con la semilla, ¿ya? El dinero no era así como el fruto, como esta similitud que estoy haciendo, ¿ya? Entonces, por eso no era natural que el dinero siga reproduciéndose al pasar de mano en mano. Por eso condenaba ese cobro de intereses. Pasamos a los hebreos. Los hebreos eran agricultores. Esa fue su principal actividad económica. También existía el intercambio comercial, sobre todo de excedentes agrícolas, pero esa no fue su actividad principal, como sí lo fue para ciertas otras sociedades, como los fenicios, los cananitas o los filisteos. Los hebreos tenían un alto concepto del trabajo. Seguía existiendo la esclavitud, pero también habían hombres trabajadores u hombres libres, los cuales sí tenían un salario. Los hebreos también cuestionaban mucho el intercambio comercial, sobre todo si es que el vendedor buscaba alcanzar un beneficio exagerado al vender sus productos. Podían venderlos, pero siempre y cuando el beneficio no sea superior al 16.66%, o lo que se mencionaba en esa época, que debía ser menos de un sexto, es decir, 16.16%, tal como está aquí. Si el comerciante, el vendedor, vendía a un precio mayor y con ello alcanzaba un rendimiento mayor al 16.16%, se le obligaba al comerciante que devuelva la diferencia. Por lo tanto, en lugar de impedir que haya ese intercambio comercial, más bien los hebreos lo regulaban a través de inspectores de mercado, cuya función pues era el estar chequeando de que el comerciante no exagere con el precio de la venta, de que no vaya a estafar a los compradores con adulteración de las pesas, que le daban una cantidad menor de la estipulada y pues cobraban el mismo valor como que si se tratara de la misma cantidad. Por lo tanto, estos inspectores regulaban el mercado, se dedicaban a hacer controles para evitar que los comerciantes, que los compradores
fueran estafados por los comerciantes. Reconocen que el dinero es una medida de la riqueza y del valor de los bienes y servicios. También tenemos, perdón, un ratito. Recording in progress. Ya, continuamos entonces, nos quedamos hasta los hebreos. Luego pasamos a la Edad Media. Para poder ver esta última parte, nos vamos a apoyar en el libro de Fundamentos de Economía de Ana Graue. En el libro, en la unidad 2, está el pensamiento económico preclásico de la antigua siglo XVIII, ¿ya? Entonces nos quedamos en los hebreos. Entonces, vamos aquí a la página 29. Y me gusta la página. Ya estamos aquí en los hebreos. Luego continuamos con la Edad Media. Ahí tienen para leer bastante material. Como ya se les había dicho en la primera clase, solamente se está dando un resumen de lo que nos toca ver, puesto que ustedes ya en niveles superiores tendrán un poco más, lo verán de una manera más profunda esto de la historia del pensamiento económico con una materia propia para estudiarlo. Ya, entonces continuamos aquí. Ya, estamos. Ya, aquí. Ya, a ver, ¿dónde se me perdió la página? Ya, aquí está. La Edad Media, ¿ya? Ya, entonces, alguien que me ayude con la lectura, por favor. La Edad Media, este párrafo de aquí. Yo le ayudo. A ver, ¿le escucho? La Edad Media ocurre en la Europa occidental. Comienza con la caída de Roma en el siglo V y finaliza con el Renacimiento en el siglo XV, abarcando desde Suecia hasta el Mediterráneo. Uno de los grandes motivos por los cuales los grandes imperios dieron paso a la Edad Media fue que las invasiones bárbaras provocaron una disolución de la organización política a gran escala. La confianza y la seguridad propias de las ciudades, así como el comercio que se daba entre los diferentes países, se terminaron. Los viajes se volvieron muy peligrosos y para sobrevivir se tuvieron que adoptar formas de vida autosuficientes. Por consiguiente, las provincias y las ciudades comenzaron a aislarse, creándose una nueva forma de organización económica, el feudo o la propiedad señorial. Esto trajo consigo grandes consecuencias económicas. Ya, muy bien. Entonces vemos aquí que la Edad Media inicia pues con la caída del Imperio Romano, ¿ya? Y con ello pues hay una serie de cambios en asuntos políticos, económicos, siendo uno de estos pues, uno de esos cambios económicos pues la aparición del feudo, ¿ya? El feudo, con su figura del feudal, ¿verdad? Que trajo pues toda una repercusión, ¿ya? Entonces, ¿quién era el señor feudal? Sí lo hemos escuchado antes ese término, ¿verdad? El señor feudal, el feudal. ¿Quién era el feudal? El dueño de las tierras. El dueño de las tierras, muy bien. Él era dueño de vastas extensiones de tierra, en donde pues ahí tenía su gente que le trabajaba la tierra y que a cambio, los que trabajaban la tierra no tenían remuneración, más bien eran como que le daba parte de la cosecha al que le trabajaba la tierra para que éste pues pueda venderlo y con ello pues sobrevivir. El que trabajaba la tierra pues podía ocupar la misma para
establecer ahí su vivienda y era como un empleado, ¿verdad? Del dueño de las tierras. No se le pagaba, pero se le daba un lugar para vivir y pues se cuidaba la tierra y pues recibía como parte de pago para que pueda pues hacer con ello lo que mejor se le ocurría, ¿verdad? Venderlo, consumirlo, etc. Ya, entonces, en la Edad Media, aquí está lo del feudo. El feudo era una entidad social y política en la que el señor feudal no solamente poseía la tierra, sino que fungía como autoridad máxima. Era el organizador y administrador de todas las actividades dentro del feudo y además de ser el juez también era el jefe de los guardias para la protección del feudo. El señor feudal no solamente era el dueño de la tierra, sino también de todo lo que hubiera sobre ella, incluyendo las personas que la habitaban. Podía ser un obispo o un varón que había heredado las tierras o se le habían otorgado como compensación por algunos servicios extraordinarios prestados al rey. Era dueño absoluto en sus dominios, sin embargo, estaba sujeto a una jerarquía en la que cada señor era servidor de otro señor, lo que marcaba una acentuada estratificación de clases. Ya, entonces aquí tenemos cómo era la organización de las clases en ese tiempo. Ya, entonces partía de las jerarquías, seguía con Dios a través de la iglesia que subordinaba al rey, el rey al señor feudal, el feudal al siervo y el siervo pues a los extranjeros. En la Edad Media la agricultura sigue siendo pues la principal actividad económica. El que trabajaba las tierras del feudal era considerado como el siervo. Ya no existía esa figura del esclavo. Ahora el que trabajaba la tierra era el siervo. Ya la esclavitud había terminado hasta llegar a la Edad Media. La diferencia entre un esclavo y un siervo es que estos últimos tenían personalidad legal y poseían una pequeña propiedad privada, aunque no obtenían un salario por los trabajos realizados, ni podían abandonar el feudo sin permiso del señor feudal. Ya, entonces, si estaban en mis tierras, yo como feudal era el dueño de esos siervos y ellos no podían irse así nada más, sin previo aviso, sin mi consentimiento. Ellos tenían que acatar mis disposiciones, ¿ya? El siervo tenía una serie de obligaciones. Laborar en las tierras del señor feudal 4 o 5 días a la semana. Trabajar en sus talleres. Dar al señor feudal una parte de su propia cosecha. A su vez, tenían que pagar por los derechos de herencia, impuestos de matrimonio, por el uso de molinos y hornos e instrumentos de labranza que se encontraban dentro del feudo. El señor feudal también pues adquiría una gran responsabilidad y obligaciones al tener a sus siervos. La más importante pues era la protección que tenía que dar el feudal a los siervos contra posibles ataques y en épocas de sequía pues tenía que proporcionarle el alimento con las reservas que mantenían en sus graneros. La forma de organización económica era de acuerdo con la tradición. El oficio del padre se lo heredaba al hijo y la mayoría de las transacciones se efectuaban con trueque, es decir, se pagaba en especie. El dinero no era el medio de intercambio común, existía, pero todavía no estaba al 100% vigente dentro de la época, ¿ya? Algunos feudos utilizaban dinero emitido por el señor feudal. Sin embargo, no existía un mercado activo donde se ofrecieran productos como en las ciudades de la Edad Antigua. Generalmente, el feudo se abastecía a sí mismo y algún pueblo cercano. ¿Ya? Entonces, esto en cuanto al feudal y al siervo.
Entonces, aquí tenemos, luego de eso, pues seguimos avanzando y llegamos a los escolásticos. ¿Quiénes fueron los escolásticos? En primer lugar, en esta época surgieron personajes destacados, escolásticos destacados de la época, como por ejemplo Alberto Magno, Tomás de Aquino, Enrique de Frimaria, Jean Buridan, Gerardo Donis y Nicolás Flores. Vamos a revisar a Alberto Magno y a Tomás de Aquino, que son uno de los más conocidos dentro de esta etapa de los escolásticos. Ya, entonces, dice: en la Edad Media, los temas relacionados con reglamentaciones del comportamiento económico fueron tratados por teólogos y moralistas llamados escolásticos, que veían la economía como un aspecto de la conducta moral. Uno de estos es Alberto Magno. ¿Qué me dicen de Alberto Magno? Dice: conocido como San Alberto Magno o Alberto de Colonia, nació en Bavaria, Alemania, entre 1193 y 1206. Es considerado el más grande filósofo y teólogo alemán. Durante su vida trabajó mucho para lograr la coexistencia pacífica entre las ciencias y la religión. Fue el primer pensador medieval en introducir el pensamiento aristotélico al pensamiento cristiano de la época. Se incorporó a la orden dominica en 1223 y en vida ya se le llamaba Alberto Magno o Alberto el Grande, gracias al inmenso respeto y admiración que despertaba su pensamiento. Descubrió que el valor del intercambio de un bien está en concordancia con su costo de producción, pues si el precio de mercado no cubre sus costos, el producto no subsiste, ¿ya? Que es lo que conocemos hoy en día como el precio de venta, que es establecido por lo que me costó a mí fabricar ese producto o por el costo de producción. ¿Ya? Entonces, el precio de venta o el valor con el cual se intercambiaba ese bien iba a estar en función de su costo de producción. También me dice que incluso fue el primero en analizar cómo se debe medir el trabajo que implica hacer un producto. Sin embargo, nunca llegó a establecer cómo obtener el precio de mercado, deduciendo que para calcular el precio de un producto debe estar implícito tanto el costo como el trabajo. ¿Ya? Entonces él dio sus primeros aportes a cómo se tenía que establecer el valor del intercambio de los productos en el mercado, en función a lo que le costaba al productor elaborar el mismo. Otro escolástico destacado es Tomás de Aquino. Nació en Rocaseca, reino de Nápoles, en una posición social favorable. Su padre era el conde de Aquino. Recibió su instrucción básica en el monasterio de Montecassino para después continuar sus estudios en la universidad de su estado natal. Fue discípulo de Alberto Magno. Su obra escrita es muy amplia, más de 50 libros, de los cuales la Summa Theologica figura entre las más importantes, además de haber sido una de las primeras obras impresas. Fue editada en Basilea en 1485. ¿Ya? Para Tomás de Aquino, analiza ciertos aspectos, como por ejemplo el trabajo, y lo distingue entre dos tipos. ¿Ya? Entonces, para Aquino existen las artes posesivas, vendría a ser la traducción, son los trabajos que tienen por objeto la producción y administración de bienes y servicios, como agricultura, ganadería, comercio natural y administración, entre otros. Todas estas actividades serán ilícitas, es decir, permitidas. Y también las artes pecuniarias son los trabajos que tienen por objeto el enriquecimiento, como el comercio crematístico y la usura. Estas actividades serán mal vistas. Para los escolásticos y Tomás de Aquino, los precios de los bienes tenían que ser justos. Eso significa que el precio debe reflejar el valor verdadero de un objeto.
Aquino analiza cómo se debe pagar el salario a los trabajadores. El salario que se le paga al trabajador debe ser el salario justo, que es aquel que le permita vivir de su trabajo y poder ahorrar. Admite la diversidad de trabajos y salarios de acuerdo con las diferentes actividades, pudiéndose pagar en dinero o en especie. Ya también retoma lo propuesto de Aristóteles, tanto el comercio natural como el crematístico. Pese a este último no lo condena, como lo hace Aristóteles, considerando que el comercio debe tener utilidad, ya que sirve al interés público. Tanto para los griegos como para los escolásticos, el cobro de un interés por el préstamo de dinero era ilícito y le llamaban usura. Sin embargo, si analizamos la palabra usura etimológicamente, vemos que esta viene del término latino usum, que significa cantidad de dinero pagado por el uso de una cosa. Los escolásticos creían que no era legal cobrar intereses por el uso del dinero. Este tipo de actitud fue consecuencia de los altos intereses que algunos prestamistas cobraban a sus deudores, haciendo impagables las deudas. Dichos préstamos no beneficiaban a las dos partes, solamente al prestamista. Se sabe que se llegaba a cobrar hasta un 200% de interés. ¿Ya? Entonces, imagínense, ¿verdad? Peor que chulquero, ¿verdad? 200% de interés. Tomás de Aquino y los escolásticos dividen a los bienes en bienes consumibles y bienes no consumibles o duraderos. Los bienes consumibles para los escolásticos son aquellos que se acaban o se destruyen al ser consumidos, como por ejemplo los alimentos, el vino, el agua, etc. ¿Ya? Entonces, para dar un préstamo a este tipo de bienes, se necesita que haya una equivalencia entre lo que se da del bien y el dinero que se cobra por lo que se recibe. Y también existen los bienes no consumibles o duraderos. Este tipo de bienes es entregado al prestatario por el prestamista para el uso del mismo. El prestatario debe devolver el mismo bien más una cantidad equivalente por su uso, como la renta de una casa, ¿ya? También menciona que en cuanto al dinero, siguen prevaleciendo las enseñanzas de Aristóteles, el cual menciona que el dinero se ha inventado principalmente para facilitar los cambios y así el uso propio o principal del dinero es su consumo o inversión, puesto que se gasta en las transacciones. Por consiguiente, es en sí ilícito percibir un precio por el uso del dinero prestado, que es lo que constituye la usura. Lo dijo Tomás de Aquino en su obra La Suma Teológica. ¿Ya? Entonces, para los escolásticos, la principal actividad seguía siendo la agricultura. La usura se la condenaba, puesto que no beneficiaba a ambas partes, sino solamente al prestamista, al que daba el dinero. Ya, entonces seguimos con nuestro recorrido. Pasamos ahora a ver cómo estaba aquí en el sílabo, escolásticos, los mercantilistas. Nos vamos a la página 43, los mercantilistas. ¿Quiénes fueron los mercantilistas? ¿Cuándo aparecieron los mercantilistas? Ya lo vamos a ver a continuación. ¿Alguien que me ayude con la lectura, por favor? Hasta aquí. ¿Quién me ayuda, voluntarios? Yo le puedo ayudar con la lectura. A ver, ¿le escucho? Listo. Después de la Edad Media, muchos cambios se habían dado y otros tantos estaban ocurriendo. Por ejemplo, la consolidación de los primeros estados unificados, Francia, España e Inglaterra.
Estas nuevas naciones necesitaban grandes recursos, tanto para sostener las continuas guerras y conquistas como para mantener a las cortes reales. El efecto de estos cambios no fue ajeno a la economía y al comercio. El mercantilismo se puede definir como la época de transición entre el feudalismo de la Edad Media y el capitalismo antes de la Revolución Industrial. Ya, muy bien, gracias. Entonces continuamos. Dice, conforme se iba dejando atrás la Edad Media, el avance del pensamiento científico se esparció por todo el mundo civilizado. Las ideas de carácter religioso y moral que contemplan un mundo intangible fueron cediendo terreno a lo práctico y al análisis de los fenómenos, sin contemplaciones morales desde un enfoque más objetivo. Los mercantilistas se distinguieron por el interés en el mundo real, lo material y lo tangible. En pocas palabras, las leyes divinas fueron relegadas en favor de las leyes naturales, al imponerse la búsqueda de los fundamentos racionales. ¿Ya? Entonces, en comparación a los escolásticos, en donde primaba mucho pues, esos preceptos dados por la Iglesia, a los valores morales implantados pues, por la Iglesia y plasmados en las Sagradas Escrituras, pues los mercantilistas se fueron más bien a la parte más objetiva, a lo real. Lo divino, pues quedó rezagado y ahora más bien ellos se enfocaban en las cosas naturales, tal como surgían. Entonces el mercantilismo surgió a raíz de los viajes de conquista del nuevo continente. Entonces, ahí, pues, como ustedes ya conocen lo que sucedió, ¿verdad? Con el descubrimiento de América. Del viejo mundo vinieron, pues, a América a conquistar nuestros pueblos. Encontraron mucha riqueza en nuestras tierras, metales preciosos como el oro, los cuales, pues, se lo robaron, esa es la palabra, se lo llevaron para poder afianzar mucho más ese poder que tenían estos pueblos del primer mundo. Ya, entonces, el término, a ver, ¿dónde está? El término mercantilismo, aquí está. El mercantilismo no es una teoría económica, es el nombre que Adam Smith dio al conjunto de teorías y medidas prácticas que ocurrieron en un periodo de aproximadamente 300 años, de 1450 a 1750, para lograr un fin concreto, el enriquecimiento del Estado. El término mercantilismo lo empleó por primera vez Mirabeau en el siglo XVIII, a pesar de que este sistema se ubica desde principios del siglo 17, principalmente en Inglaterra, Holanda, España, Francia, Alemania, Flandes y Escandinavia. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué sucede aquí. ¿Ya? Los mercantilistas miden la riqueza de un estado en dinero. España, por sus colonias, era el país que tenía mayor acceso a los metales preciosos, de modo que se pensó que prohibiendo la salida de estos metales de su territorio, podrían mantener a su estado rico. Sin embargo, la demanda de todo tipo de bienes era cada vez mayor. España no había desarrollado el comercio y la industria que necesitaba, se había dedicado a la conquista, por lo tanto, los metales preciosos salieron hacia Inglaterra, Francia e Italia, haciendo que el comercio, la industria y las economías de toda Europa crecieran. El incremento de la industria y el comercio necesitó entidades financieras y así surgieron los primeros bancos y las primeras bolsas de valores en Londres, París y Ámsterdam a finales del siglo XVI y principios del XVII. ¿Ya? Al mismo tiempo se vio la necesidad de regular la actividad económica y es aquí donde radica el gran valor que tiene el estudio de este periodo actualmente, ya que es cuando surgen las primeras discusiones formales sobre la conveniencia o inconveniencia de que el Estado maneje o se
infieren los procesos económicos. Muchas de estas regulaciones fueron aprobadas por los gobernantes o parlamentos y puestas en prácticas en esa época. El estudio del mercantilismo para nuestro efecto abarca la forma en que las regulaciones afectaron a los comerciantes, al Estado, a los productores y desde luego a los consumidores. Ya, entonces, ¿qué sucedió en esta época del mercantilismo? Pues se desarrolló el comercio internacional. Ya, entonces la percepción general sobre el mercantilismo es que su finalidad era la generación de riqueza a través de la adecuada utilización de los recursos, con la obligación de crear un máximo nivel de bienestar. La verdadera intención del mercantilismo era el fortalecimiento del Estado por las vías política y económica. Cuando un Estado lograba fortalecerse, la consecuencia era la expansión territorial y comercial, ya fuera por medio de invasiones o exploración de nuevas rutas y territorios. Dije, ¿cómo se llevaban a cambio los intercambios comerciales de la época? Pues se lo canjeaba con oro. Las naciones que buscaban determinado producto en otro país, pues lo canjeaban con oro, de tal manera, pues, que el objetivo era la acumulación del oro. La nación que tenía mayor cantidad de oro, pues era la nación más poderosa. Con esa reserva de oro, pues podía asegurar sus viajes de conquista, sus invasiones, para poder con ello seguir expandiendo su territorio. Ese era el objetivo, la acumulación del oro. ¿Y qué mejor vía? Pues que a través del comercio internacional. También aquí se habla de otro aspecto en la época de los mercantilismos que tiene que ver con el dinero. Como ya comentamos, la acumulación de riquezas era una de las prioridades doctrinales del mercantilismo. En esa época, el dinero ya se había consolidado como un medio de cambio aceptado por la mayoría. El lingote de oro constituía la unidad de cuenta internacional. Perdón, un ratito. Recording stopped. Perdón por la interrupción. Bueno, tenía que atender esa llamada porque era de matrícula. Ya, a ver, continuamos.
Recording in Ya, progress. entonces el lingote de oro constituye la unidad de cuenta internacional, por lo que las transacciones entre naciones se evaluaban en oro y la acumulación del mismo era la consecuencia deseada del comercio. Entonces, aquella nación que vendía más productos, pues iba a recibir mayor cantidad de oro. Por lo tanto, ese era el objetivo, la acumulación del oro. Así, la acumulación del dinero ya se percibía como una justa medida del éxito de un Estado a cuenta de haber incrementado su poder y haber restado el poder de los países competidores, con la lógica de que los saldos favorables de un país, pagaderos en oro, iban en detrimento de la riqueza del otro. Y es que como se tenía que pagar con oro, aquella nación que compraba más, pues tenía que entregar más oro y con ello disminuían sus reservas y la otra nación pues se veía más robustecida puesto que acumulaba mayor cantidad de oro. Y ahí pues comenzaban las diferencias de poder entre naciones. Aquella nación que tenga más oro era mucho más poderosa que aquella otra en la que pues sus reservas de oro iban disminuyendo. Otra de las razones para la acumulación corresponde a que los estados con cierta abundancia de recursos podían expandir su territorio y su comercio a través de las conquistas y las misiones de exploración. Y es que justamente de esa manera fue que nosotros fuimos colonizados por los españoles. Ellos tenían sus reservas de oro que les garantizaba pues poder emprender esos viajes tan largos, ¿verdad? Desde el viejo continente al nuevo para poder colonizar nuevas tierras. También menciona, ¿dónde está? Ya acerca del trabajo, que mencionan los mercantilistas sobre el trabajo. Ya el interés de la clase dominante durante el mercantilismo era mantener los salarios bajos en un entorno de acelerado aumento de la población. La distribución desigual del ingreso era una de las consecuencias deseadas. La política de los salarios bajos tiene su origen en la idea de que el trabajo debe mantenerse en un nivel de subsistencia, ya que cualquier exceso sería utilizado para vicios y libertinaje, derivando en la disminución de la productividad. Entonces, para garantizar que ese trabajador siga siendo productivo, pues paguémosle un salario bajo de tal manera que no le dé chance a que pueda dedicarse a los vicios, a la vida bohemia, al libertinaje, y con ello pues disminuya la productividad de ese trabajador. Las personas con un nivel de ingreso de subsistencia vivirían al borde de la pobreza y esto las obligaría a trabajar con más ahínco. Ya, entonces imagínense esa forma de pensamiento de la época, pagarle un salario por poco de miseria a un trabajador para seguir garantizando que este no se me vaya a ir y tenerlo ahí trabajando con mayor ahínco para que el patrón me pague, ¿verdad? Caso contrario, pues me moría, no podía alimentarme, necesitaba el trabajo, entonces no importa las condiciones en las que se daba el mismo, con tal de tener asegurado mi pago que me permita por lo menos alimentar a mi familia. Otras opiniones aún más exageradas, provenientes de la literatura de la época, afirman que brindar educación a las clases inferiores solo originaría individuos débiles y holgazanes, ya que cualquier cantidad de tiempo que un individuo pasara en la escuela sería como un descanso comparado con las arduas jornadas de trabajo. Los autores parecían apuntar a un salario real que significase un nivel óptimo de frustración, suficientemente alto para proporcionar un incentivo para los lujos, pero suficientemente bajo para que nunca pudieran alcanzarse. ¿Ya? Entonces, otra de las formas de pensamiento de la época es que no veían que la educación podía ser un medio para
que las personas puedan salir adelante, sino que más bien era como un desperdicio de tiempo. Ese tiempo que va a estar, entre comillas, desperdiciando en la escuela, pues lo vas a emplear con mayor utilidad en la fábrica, trabajando, en lugar de estar ahí descansando, según esa mentalidad absurda de los mercantilistas. También menciona, a ver, ¿dónde estamos? Ahí, aquí vienen algunos mercantilistas de la época que dieron su aporte. Ustedes lo pueden revisar con mayor tranquilidad. Pero son algunos, ya ahí están las biografías muy cortitas acerca de lo que proponían. Ya uno de estos mercantilistas destacados pues, es William Petty. William Petty es el fundador de la estadística y precursor de los estudios acerca de los impuestos. Expone sus teorías en la teoría Tratado de Impuestos y Contribuciones, ¿ya? Entonces, ese es uno de los mercantilistas destacados de la época. Luego de ello, pasamos a los fisiócratas, ¿ya? Aquí nuevamente se habla de William Petty en la etapa de los fisiócratas. ¿Quiénes eran los fisiócratas? ¿Ya? Entonces vamos a leer un poco. ¿Quién me ayuda con la lectura? Hasta aquí. Yo le ayudo. A ver, alzó la mano. No sé quién es el nombre porque dice 1330. Whitmark. Whitmark, profesor. Ya, bueno, arregle eso. Ya, ayúdeme con la lectura del párrafo que está resaltado en pantalla, por favor. Listo. A medida que el mercantilismo mostró sus errores en política, para lograr el enriquecimiento del Estado, en Europa se experimentaron cambios tanto políticos como económicos que dieron origen al capitalismo no industrial. En primer lugar, estos cambios tuvieron que ver con los descubrimientos científicos que hicieron que los métodos de manufactura fueran mucho mejores. Sin embargo, la producción en masa no es costeable si no existe una demanda por... Ya, muy bien, muchas gracias. Ya, entonces, a medida que se iban viendo los ciertos errores del mercantilismo, pues aparece aquí lo que se llama como los fisiócratas. Ya, entonces, en primer lugar, vemos que en la etapa del mercantilismo, pues hubo una mala distribución de la riqueza, se pagaban sueldos de miseria a los trabajadores, por lo tanto era necesario un cambio. ¿Ya? Entonces, tal como lo menciona los primeros párrafos de los fisiócratas, me dice que estos cambios surgieron pues por las consecuencias que se venían dando por el asunto del mercantilismo, y continúa con la lectura diciendo que los pequeños talleres que existían desde la Edad Media y que continuaron durante el mercantilismo ya no eran costeables. Muy pocos artesanos pudieron sobrevivir a la competencia de los procesos de transformación más eficientes y baratos de las fábricas con producción en línea. Estos talleres terminaron cerrando sus puertas, de modo que los aprendices y maestros se emplearon como asalariados en las nuevas fábricas. Entonces, pasé de ser mi propio jefe, dueño de mi taller, a ser un asalariado en la fábrica, puesto que yo ya no podía competir con el desarrollo y aparición de estas máquinas que pues producían en línea, y por lo tanto se me hacía muy complicado competir. Entonces prefiero cerrar mi taller y me voy a trabajar a la fábrica. Este proceso creó tanto industriales como trabajadores, todos con un salario y necesidades de todo tipo de bienes y servicios, creándose así la demanda adecuada que absorbió los productos de la misma industria.
Al mismo tiempo, la demanda de trabajadores era mayor, lo que motivó que los salarios se fijaran de acuerdo con la oferta y la demanda de trabajo, y que los sueldos fueran relativamente altos. Estaban las sociedades en auge, las fábricas estaban desarrollándose, necesitaba gente para trabajar en las fábricas. Por lo tanto, para asegurar que la gente se me venga a trabajar conmigo, pues yo le ofrecí un sueldo cada vez mayor. Lo que origina pues que esa percepción de que los salarios tenían que ser de miseria, pues ya cambia. Los salarios ahora son altos para poder asegurar pues los trabajadores que necesitaba para mis fábricas. El comercio sufrió también muchos cambios, ya que los grandes monopolios comerciales fueron desintegrados debido al mismo desarrollo del comercio y a las nuevas regulaciones. Solo la Compañía de las Indias Orientales pudo llevar su monopolio hasta el siglo XIX. Como ya mencionamos, el pensamiento económico sigue a los cambios históricos. Dos figuras aparecieron tratando de entender estos cambios, anticipando el surgimiento del capitalismo y dando paso a la transición entre el mercantilismo y la fisiocracia. Sir William Petty, quien tuvo su campo de acción en Inglaterra e Irlanda, y Richard Cantillon desde Francia. ¿Ya? Entonces aquí está la biografía de William Petty, ya que ya lo vimos brevemente en la etapa anterior de los fisiócratas, que es uno de los que introduce o se dedica al estudio de la estadística y a la teoría de los impuestos en una sociedad. Entonces vamos a ver algo breve de William Petty. Dice, en materia económica realizó estudios estadísticos acerca de la velocidad de la moneda y del ingreso nacional. También fue el precursor del estudio sobre los impuestos. Perdón. También menciona que, ¿dónde está otro párrafo? Ya, del dinero. Ya, entonces, ¿qué dice William Petty acerca del dinero? Dice que el estudio sobre el dinero comienza a hacerlo como una mercancía más con sus propios atributos y ya no es rechazado de facto como en los siglos anteriores. William Petty reconoció las tres funciones del dinero como unidad de cuenta, medio de cambio y depósito de valor, y distinguió que su valor depende de las condiciones de mercado, es decir, por la oferta y la demanda, y su valor artificial obedecía a las mismas reglas. Sobre este mismo tema compartió ideas con los mercantilistas, donde a menudo se le inserta históricamente. Supo ver que la cantidad de dinero en circulación está vinculada con el nivel de actividad económica, pero no observó cómo el exceso o la escasez de dinero están relacionadas con el nivel general de precios. ¿Ya? Entonces, cuando se tiene un exceso de circulante, los precios se empujan al alza, ya que se crea la ilusión de que hay mucho dinero en la economía y viceversa, cuando hay escasez de circulante. Difirió de los mercantilistas porque no vio la acumulación de dinero como un fin, sino como un medio. ¿Ya? Entonces, a diferencia de los mercantilistas, que su fin era la acumulación de la riqueza y el dinero, para Petty, el fin del dinero no es la acumulación, sino más bien es un medio el dinero, ¿ya? Que tiene varias funciones: unidad de cuenta, unidad de medida y depósito de valor. Para William Petty también menciona, habla sobre la teoría del valor. ¿Ya? Aplicando su método cuantitativo, quiso establecer equivalencias de valor, tomando como base dos factores de la producción en esa época no reconocidos como tales: la tierra y el trabajo. De esta manera, la producción podría tener una fórmula en la que cada actividad se podría realizar con las combinaciones de X cantidad de tierra y N cantidad de trabajo. Las implicaciones de este modelo son muchas. Sobresalen los intentos por explicar el valor de la renta como el excedente anual después de satisfacer las necesidades de consumo e intercambio,
Partiendo de esta misma base, participó en el antiguo debate acerca de la naturaleza indigna del cobro de intereses sobre los préstamos. Él argumentó que el interés sobre cierto monto debe ser igual a la renta que le hubiera proporcionado la cantidad equivalente de tierra que pudo haber adquirido con el mismo, denotando de alguna manera que el interés cobrado debe ser igual al costo de oportunidad del monto prestado. Es decir, el interés debe estar en función de lo que yo hubiese hecho con ese dinero en lugar de prestarlo a la otra persona. Por el tiempo que la otra persona hizo uso de ese dinero, yo dejé de percibir ciertas ganancias si lo hubiese destinado al cultivo de la tierra, por ejemplo, o adquirir alguna propiedad. Entonces, el interés que voy a cobrarle a esa persona tiene que estar en función del costo de oportunidad, de lo que yo hubiese hecho si es que no se lo hubiese prestado. Ya, entonces eso menciona William Petty con respecto al cobro de intereses. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ninguna pregunta. Ya, bueno, ahora pasamos a los fisiócratas. Ya, estamos aquí en los mercantilistas, vamos a los fisiócratas. Estamos en la página 56. ¿Ya? Página 56. ¿Qué es la fisiocracia? La fisiocracia, para familiarizarnos rápidamente con el término, es el gobierno de la naturaleza. Es un sistema filosófico que arropó el nacimiento de las ideas capitalistas y se caracterizó por dar a la agricultura mucha importancia, ya que para los fisiócratas la agricultura era el verdadero origen de la riqueza de un estado, la nación. ¿Ya? Entonces podemos darnos cuenta cómo van cambiando las percepciones, ¿verdad? Para los mercantilistas, el objetivo era la acumulación del oro, puesto que mayor oro, mayor riqueza para una nación mucho más poderosa, y con ello, pues, aseguraba el dominio de las tierras que conquistaba. Para los fisiócratas, en cambio, la verdadera riqueza de una nación está en la agricultura. Ese es el verdadero origen de la riqueza para una nación, según los fisiócratas, ¿ya? Dentro de estos fisiócratas destacados tenemos Francis Cuesta, ¿ya? Entonces, uno de los principales autores en el periodo de los fisiócratas, Francis Cuesta, entre los años 1694 y 1774. Él fue un médico cirujano de la corte de Luis XV, en quien el rey depositara toda su confianza. ¿Ya? Entonces, fue médico, ¿ya? Pero sin embargo, estudió y dio su aporte en varios aspectos. Uno de, ¿dónde está? Uno de los principales aportes a la ciencia económica es la tabla económica, ¿ya? Escrita en 1758. Ya vamos a ver en qué consiste esa tabla económica. Ya, entonces, ¿qué sucedía en esta época de los fisiócratas? Vamos a leer los antecedentes. Durante este periodo, Francia sufría una inestabilidad económica que todos atribuían a las excesivas guerras que sostenía el Estado al mando de Luis XV. A estas guerras se adjudicaba en buena medida parte de esta problemática en que los súbditos, los ciudadanos, soportaban una exagerada carga de impuestos
mientras que la corte del rey gozaba de excepciones fiscales y vivía en un despilfarro permanente. La situación de la agricultura era muy complicada, ya que el mercantilismo industrial había hecho que los recursos destinados a la agricultura se reasignaran a la industria. Esto se debía a que el sistema mercantilista exigía que los precios de los alimentos fueran bajos. Por lo tanto, ya no existía interés en la agricultura, lo que hacía que el valor de la tierra disminuyera. A su vez, existían muchas trabas para el comercio agrícola, como la prohibición a la exportación de cereales. Había aduanas interiores que incrementaban el precio de los productos y obstaculizaban la libre circulación de alimentos, y los reglamentos que existían sobre mercados y almacenes obligaban a vender los productos agrícolas a precios bajos. Por estas causas, durante este periodo, se dejó de cultivar las tierras y los trabajadores agrícolas emigraron a las grandes ciudades donde trabajaban más por un mal salario. Los propietarios de la tierra, los nobles y el clero, estaban exentos del pago de impuestos y no les interesaba trabajar eficientemente sus tierras. Los agricultores franceses daban la mayor parte de su producción a los terratenientes y lo que les sobraba, después de pagar impuestos, se destinaba a la venta o al consumo. La naciente industria manufacturera no había crecido lo suficiente como para compensar la depresión de la agricultura. Como consecuencia de esta situación, la miseria se generalizó en Francia, como dice Jacques Necker, quien fuera ministro de Finanzas de Luis XVI. La miseria es tal que es imposible fijar los límites de la palabra ni señalar el grado de indigencia. La indigencia es el patrimonio de la clase más numerosa, ¿ya? Entonces, todo eso se vivía en Francia en esta época. Aparecen los fisiócratas y consecuentemente su teoría fisiocrática. La fisiocracia es el gobierno de la naturaleza, como hemos mencionado. Los fisiócratas abogaban por un orden natural, defendiendo la libertad en la actividad económica, el dejar hacer, sin que hubiera ningún tipo de intervención. Sin embargo, estaban de acuerdo con el intervencionismo de la monarquía. Los fisiócratas siguieron las enseñanzas de Petit y Cantillon y a su vez propusieron modelos o sistemas que explicaran los fenómenos económicos y comerciales dependiendo de los problemas que les estaba tocando vivir. No es de extrañarse entonces que después de observar los efectos de las políticas económicas adoptadas, los fisiócratas las catalogaran como favorables o desfavorables al crecimiento económico, un hecho simple en apariencia, el cual ya refleja la sistematización que mucho tiempo después consolidaría la ciencia económica, ¿ya? Entonces, los fisiócratas mencionaban que se tenía que dejar las cosas al orden natural, se tenía que dejar hacer. Sin embargo, era necesario que haya una intervención por parte del Estado, sobre todo en lo que tiene que ver para regular ciertas actividades. Entonces tenía que dejarse a la naturaleza gobernar, dejar hacer para que las cosas pues sigan su rumbo natural. Dentro de estos fisiócratas destacados está Quesnay con su tabla económica. En esta obra, Tabla Económica de Quesnay, él da mayor preponderancia a la agricultura, pues la concibe como la más importante actividad productiva, ya que para los fisiócratas todas las demás actividades eran estériles, aunque no inútiles. ¿Qué quiere decir esto de actividades estériles? Para los fisiócratas la única actividad que prevaleciera era la agricultura, por su capacidad natural de reproducirse. El agricultor arrojaba la semilla al campo, daba el fruto, a su vez
se podía seguir reproduciendo. Ese era el orden natural, así es la naturaleza, ¿verdad? Entonces, esa era la única actividad que le daba riqueza a una nación, la agricultura. Las otras actividades, como por ejemplo la del artesano, la del zapatero, eran consideradas estériles, pero no inútiles. Era necesario que haya un sastre o un zapatero para poderme vestir, para poder usar calzado. Pero el calzado por sí solo no funcionaba como la semilla. Yo no arrojo un zapato y me va a salir un árbol de zapatos. No era su capacidad natural de reproducirse. Por lo tanto, esas actividades de manufactura eran consideradas estériles, pero necesarias. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere con esas actividades estériles. La idea básica de los fisiócratas consiste en que la agricultura es la fuente única de todas las riquezas. También Quesnay dice que nunca dejen de tener presente ni el soberano ni la nación que la tierra es la única fuente de riqueza y que la agricultura es la que las multiplica. En esta aproximación, Francisco Quesnay no desprecia los metales, pero al dinero lo clasifica como riqueza estéril. El dinero por sí solo no se puede reproducir. A su vez, los fisócratas piensan que la agricultura es la única rama de actividad económica que siempre produce sin agotarse. En tanto, las otras ramas económicas son solo transformadoras, nunca multiplicadoras, pues el hombre es quien las transforma, las clasifica como estériles. Y es que el zapatero, con su materia prima, él tiene que transformar esa materia prima. La materia prima por sí sola no se va a convertir en zapato. Por lo tanto, es una actividad estéril. La agricultura es la única rama económica que produce el producto neto. Entendemos por producto neto, en términos reales, el excedente de los cereales cosechados sobre los consumidos. En términos monetarios, se refiere a los ingresos monetarios por la venta de la cosecha, menos los costos totales de la producción de los cereales. Nosotros lo conocemos como beneficio o utilidad, es decir, el excedente restante después de hacer el consumo. Los fisiócratas no se dan cuenta que la industria, el comercio y los servicios también generan producto neto. ¿Ya? Entonces, no es que solamente la agricultura podía ayudar a incrementar la riqueza, sino que también las otras actividades como la del comercio, la manufactura, la industria, los servicios, pueden también generar ese producto neto, que era la utilidad de ese excedente del cual se hablaba aquí en esta época. En cuanto a la población, en términos económicos, esta se dividía en tres grandes grupos. La clase productora, grupo compuesto por los agricultores y las personas dedicadas a las fuentes de la tierra. Aquí incluye el mar, el suelo y el subsuelo. Tenemos la clase estéril. En este rubro se agrupaban los individuos dedicados a la manufactura, el comercio y la prestación de servicios. Y la clase propietaria, conformada por los terratenientes y nobles, incluyendo al clero. ¿Ya? Entonces, los fisócratas daban un valor preponderante a la agricultura, dado que esta era la única fuente generadora de riqueza para una nación. Para los fisiócratas, para que surjan las cosas de manera natural, haya un orden natural, pues debe existir la propiedad privada. Entonces, para que se pueda dar el orden natural, debe existir la propiedad privada. Los fisiócratas entienden el derecho de propiedad privada como propiedad personal, es decir, ser libre en todas las decisiones. Propiedad mobiliaria, utilizar los bienes inmuebles como es del propietario. Y propiedad de la tierra, libertad en todos los raíces. ¿Ya? Entonces, aquí están las clases de la época, las clases sociales de la época, y cómo se daba la interrelación entre cada una de estas.
considerando que debía existir una propiedad privada para que las cosas pues sigan su orden natural, tal como lo mencionaban los fisiócratas. También hablan, los fisiócratas hablan de los beneficios de los salarios altos en comparación de lo que planteaban los mercantilistas. Recordemos lo que proponían los mercantilistas. Salarios de miseria, por poco de subsistencia, para que solamente les alcance para lo necesario, de tal manera que se asegure que esa persona con salario bajo no va a ser holgazana, sino que va a estar ahí, trabajar con mayor ahínco para que se le pague y pueda comer. Los fisiócratas, en cambio, mencionaban lo contrario. Si los cereales bajan de precio, implica que los salarios bajarán, lo que provoca una disminución de la demanda efectiva. Y es que menor salario, menor dinero para comprar esos cereales. Por lo tanto, la persona que tenga un salario bajo comprará menor cantidad de cereales. La demanda disminuye, lo que provoca una disminución de la demanda efectiva. En consecuencia, al haber menor demanda, baja los niveles de producción, la inversión y la riqueza nacional. Por lo tanto, para los fisiócratas, los salarios tienen que ser altos para asegurar que esa persona pueda seguir comprando. Al haber mayor compra, aumenta la demanda. Al haber mayor demanda, el productor seguirá sacando al mercado su producto. Eso asegurará pues que el negocio siga y todo eso va a seguir dinamizando la economía. Por lo tanto, los salarios para los fisiócratas debían ser altos en comparación a los salarios de miseria que proponían los mercantilistas. Ya, y aquí termina esta primera parte de los fisiócratas. Pueden reforzar un poco más con la lectura. Hay mucha teoría para revisar. No se puede revisar todito porque es muy corto el tiempo. Nos faltarían más horas para poderlo revisar con mayor detenimiento. Pero ahí viene la otra parte, la de ustedes, la que de manera autónoma revisen el texto en casa y pues puedan esclarecer ciertas dudas que se hayan generado en esta primera parte. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profesora, todo está claro. No hay preguntas. Ya, muy bien. Déjenme compartir. Ya, entonces, tenemos que realizar a continuación nuestro primer trabajo CAE. ¿En qué va a consistir el trabajo CAE? Vamos a responder 5 preguntas de todo lo que hemos visto entre el martes y hoy. Ya, el día martes fue muy breve el tiempo que destinamos para el desarrollo de la clase, pero hoy día, bueno, hemos ido un poquito acelerado para tratar de culminar todos. Entonces, ustedes van a realizar el trabajo CAE en el aula virtual. Necesito que todos estén matriculados en el aula virtual. Vamos a revisar eso ahorita.